Amén, gloria a Dios. Que Dios lo Amén. bendiga, hermano Patricio. Que Dios bendiga a cada una de las personas que está viendo este canal, su canal Cristo Vive. Estamos haciendo un nuevo programa. Estamos dando inicio, yo creo, a una etapa diferente dentro de este canal Cristo Vive. Habíamos partido inicialmente, bueno, lo cual seguiremos haciendo, predicando la palabra de Dios, cada uno por separado, pero Dios nos ha dado nueva herramienta y podemos en este momento estar junto a mi hermano Patricio, transmitiendo los dos a través de este canal. Así que, ¿cómo está, hermano Patricio? Amén. Dios lo bendiga, mi hermano. Saludamos también, como comentaba usted, a todos los hermanos que siguen este canal. Saludamos también a toda gente que va a ver por primera vez este video y contento, gozoso de poder trabajarle al Señor a lo mejor de una manera diferente a la que veníamos acostumbrados a trabajar. Lo hemos ido un poquito metiendo en este tema de lo que son las redes sociales, las plataformas digitales, de este tema de las videoconferencias, pero lo más bonito y lo más que me gusta, mi hermano, es que le hemos sabido aprovechar para trabajar en el reino de Dios. Así que contento, con altas ganas de saber a qué es lo que venimos hoy, a qué es lo que lo estamos juntando y qué es lo que vamos a conversar. Creo que es un tema bastante importante, mi hermano. Amén. Amén, no, considero lo mismo, pero mire, traemos un tema, le voy a dar el título por mientras. El título es Post Pandemia o Retorno a los Templos. Así que va que más o menos usted se vaya haciendo la idea de qué es lo que pensamos hablar hoy día. Pero antes de pasar al tema, hermano Patricio, yo le quiero preguntar a usted cómo inició este proyecto Cristo Vive. Quiero que nos responda, quiero que le explique a la gente el inicio de este canal, de empezar a predicar en las redes sociales. ¿Cuál fue el Amén, impulso? amén, amén. Creo que o sea, nos da un poquito de nostalgia, yo creo, hablar de este tema porque para nosotros, como amigos, junto con el hermano Oscar, más de hermano de iglesia, hemos sido amigos. Entonces, Dios puso ese creer, ese sentir en nuestros corazones hace mucho tiempo, antes de que hubiera la pandemia, antes de que pasaran una pila de situaciones que han pasado en nuestras vidas, hemos tenido este sentir en nuestro corazón de siempre querer hacer algo en pos de trabajar en el reino juntos, expandir la palabra del Señor. Y con esto Dios activó todo, o sea, Él abrió las puertas, Él puso el conocimiento tanto en mi hermano como en mi persona para empezar a usar estos medios, nos dio la dirección. Yo creo que hemos visto como Dios dijo, ya, hijos, por aquí se van, ya. Esta es la manera que van a empezar a trabajar de ahora en adelante por las condiciones que tenemos actualmente en nuestro país, en el mundo entero. Así que nació eso, con Dios que puso un querer, un sentir en nuestros corazones hace mucho tiempo de poder trabajar juntos. Nunca pensábamos que íbamos a hacer un canal de YouTube, que íbamos a empezar a subir prédicas, sino que todo fue como Dios es perfecto. Entonces, me emociona poder hablar de este tema porque veo como Dios juntó a dos personas, primeramente haciéndolos amigos, después haciéndolos hermanos y después haciéndolos obreros en su viña. Y le está dándoles capacidades, le está dándole sabiduría para glorificarlo a Él y siempre darle la gloria a Él. Así que de verdad, mi hermano, que Cristo vive es un proyecto del corazón de Dios. Así que nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Así es, hermano. Creo que la finalidad, en verdad, de este canal, de este proyecto que estamos llevando a cabo, guiados por Dios, en verdad expandir el reino de Dios Así es. y ocupar estos medios para propagar el reino de Dios, en verdad. Me gozo también de que vi que no solamente fuimos nosotros, sino veo una explosión masiva en las redes sociales de palabras, de predicaciones, de alabanza. La verdad, hoy día no es una excusa el no encontrar palabras, el no encontrar, porque abunda, la verdad, Dios la está dando en abundancia en este momento la palabra. Creo que, bueno, dice la palabra de Dios, dice que donde abundó el pecado, abundó también la gracia. Amén. Así que en medio de este mundo donde hemos visto que la maldad ha aumentado, también la palabra de Dios se ha esparcido por todos lados.
Así que me gozo de ver como nosotros, así también hay otros cientos de hermanos que están predicando, pastores, siervos, líderes, están predicando la palabra de Dios, la verdad. Es gozoso, en verdad, ver que los hermanos durante esta pandemia no están perdiendo el tiempo. Para nada, yo creo que es gozoso de ver cómo el diablo cayó en su propia trampa, cuando quiso cerrar los templos. Y quiso cerrar los templos, pero cientos de iglesias se empezaron a levantar, porque la iglesia somos nosotros, en verdad. Cientos de Amén. hermanos empezaron a predicar a través de estos medios, en verdad. Y me gozo porque de repente pienso que hasta a lo mejor hay más gente congregándose, hay más gente buscando de Dios. Y eso se ve en las redes sociales. Se ve debido a Amén. esta, como le decía, esta explosión masiva de gente que quiere predicar, que no quiere dejar de escuchar la palabra de Dios. Hay un comezón en el mundo de querer oír palabra de Dios. Y gloria a Dios por aquellos obreros que están cumpliendo esta labor, amén. Amén. Me gozo, en verdad. Eso que decía usted, disculpe, de que el diablo cayó en sobre la trampa, quiero también sumarle el comentario y sumarme a su respuesta. O sea, una cantidad de altares familiares que se han abierto, cultos Amén. familiares. Yo creo y estoy seguro de que más que ahora se ha juntado la familia a ver una reunión a través de la televisión, a escuchar una alabanza, a hablar de una palabra, o sea, han tenido el tiempo de poder hacer una comunión familiar. Yo creo que faltaba mucho eso, de la comunión familiar. Y Sí, agrego también que este proyecto para nosotros ha sido una explosión familiar. Hemos visto como su esposa también ha sido un apoyo fundamental, sube palabra también. Y acá junto también mi esposa ve el tema técnico, me ayuda para acá, cómo hacer las cosas. O sea, es una preocupación de que algo está pasando. Y eso es lo que Dios está viendo en este minuto. O sea, de que viene algo, viene. Entonces, este tema que queremos hablar ahora para pasar al tema principal del video que traemos, es un tema súper importantísimo se trata de post pandemia. Vamos a hablar junto a mi hermano Oscar del tema post pandemia para ver qué es lo que va a pasar con la iglesia, qué es lo que va a mover a la iglesia y a la hermandad a lo que viene. Así que, mi hermano Oscar, quisiéramos partir haciéndole una pregunta, para poder compartir este tema, poder también cerrar al tiro las dudas que a lo mejor tienen algún hermano, tiene algún oyente que a lo mejor va a escuchar este tema por primera vez y que va a venir con una base a lo que se viene en la iglesia. Así que, primero que nada, bendecir su vida. muchas Y gracias. la primera pregunta es, ¿qué esperamos con el retorno a los templos post pandemia? ¿Qué esperamos con el retorno a los templos post pandemia? Mire, esta pregunta, sinceramente, yo la voy a dividir en dos tiempos. En una primera instancia, yo creo que vamos a ver una iglesia llena. Vamos a ver una iglesia llena porque estamos en tiempos de aflicción. Y los tiempos de aflicción es cuando nos acordamos de Dios. Muchas veces vemos en la Biblia o muchas veces Dios ha tratado con nosotros, o como ese dicho muy famoso que dice, Dios te llama con amor o te trae la fuerza, pero te llama de alguna forma. Estamos viviendo tiempos de aflicción. No un tiempo de aflicción mío o suyo, personal, es un tiempo de aflicción masivo, o sea, del mundo entero, en verdad, de la iglesia entera. Esto está ocurriendo en todas partes. Así que yo espero en esta primera instancia una iglesia llena. Y me voy a tomar de la palabra de la parábola del hijo pródigo. De la parábola del hijo pródigo, porque dice que el hijo pródigo andaba por el mundo gastando, farreándose su dinero, pero dice que vino hambruna. Dice que su dinero se acabó.
Y cuando vino la aflicción grande, cuando vino el hambre a la ciudad, dice que él se acordó de su padre. Y en esto le voy a leer el texto bíblico, dice en Lucas 15, el 17 al 18. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Por eso, como le decía, en esta primera instancia, espero una iglesia llena, una iglesia que necesita de Dios. Durante este tiempo donde Dios nos aprieta, la verdad es cuando más nos acordamos de Dios, cuando más miramos para el cielo, en verdad. Lo que a mí me preocupa, y dentro de esta preocupación, también quiero hacer una recomendación a la gente que está viendo este canal. Lo que a mí me preocupa es cuando volvamos a la normalidad. Porque yo creo que vamos a volver a la normalidad. De hecho, la palabra dice que antes de que Él venga van a ser como los tiempos de Noé, donde se harán en casamiento. Y yo creo que vamos a volver a esa normalidad. De hecho, hablando del casamiento, los índices de casamiento han bajado muchísimo debido a la pandemia. El otro día estaba viendo eso en las noticias. Así que creo que vamos a volver a la normalidad. ¿Y por qué me preocupa esto? Porque, como le explicaba recién, en el tiempo de la aflicción, creo que es peligroso, pero es peligroso para nosotros, para esta carne es peligroso. Porque ¿qué es lo que ataca en estos tiempos? Ataca la pandemia, que ataca el cuerpo, ataca el hambre, que ataca el cuerpo, ataca el desempleo, y son todas aflicciones para nuestro cuerpo, para la carne. Pero en los tiempos de la normalidad, cuando entramos a esa zona de confort, lo que peligra es el alma. Así es, amén. Y me voy a tomar de la misma parábola. Me voy a ir a la parte inicial, cuando el hijo pródigo lo tenía todo. Tal como decía aquí, que incluso los jornaleros tenían abundancia. Y él, que era hijo, dice que lo tenía todo. Y cuando lo tuvo todo, fue cuando decidió retroceder, cuando decidió ir al mundo. Ese yo creo que es la parte preocupante. Esa es mi recomendación también para el mundo. Y cuando volvamos a la normalidad, no nos olvidemos de aquel que nos ayudó en los tiempos de aflicción. Así que espero y recomiendo de que cuando las iglesias se llenen, no venga la ingratitud y se empiecen a vaciar nuevamente. Dice Cristo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Se enfriará, sí. Pero que esto no nos pase a nosotros. Y por eso hoy día también Dios está advirtiendo. Hay otra palabra que habla de los 10 leprosos que fueron sanados. Y dice que los 10 leprosos, ellos tenían prohibido acercarse a la gente. Y cuando vieron a Jesús, dice que le gritaban. Y yo creo que en estos tiempos hay mucha gente que está en aflicción, que está clamando a Dios de alguna manera, está gritándole a Dios, Señor, necesitamos de tu ayuda. Y no lo digo con reproche porque está muy bien, mi hermano. Eso está bien buscar de Dios. Si no lo buscamos, a lo mejor, como le digo, si no lo buscamos en los tiempos que Dios nos llamó con amor, búsquelo ahora, pero de alguna manera lleguemos a Dios. Eso está súper bien, buscar de Dios y gritar a viva voz, Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor, susténtame. Hay tantas aflicciones que nos están atacando. Pero el problema es que de esos 10 leprosos, solamente uno volvió en gratitud a dar gracias. Y es lo que le hablaba de la recomendación, que no caigamos en la ingratitud. Ese es el tiempo que a mí me preocupa, cuando volvamos, como le digo, a la normalidad, cuando ya fuimos sanados y ahora estamos sanos, ahora ya tengo trabajo, ahora ya no estoy en aflicción. Ese es el tiempo para mí más peligroso de la iglesia. Así que espero una iglesia llena al principio y espero que esta iglesia no sea una iglesia ingrata que vaya menguando a medida que entramos a la normalidad o a la zona de confort. Amén. Es verdad lo que yo espero post pandemia. Amén. Qué sólido poder escucharlo, mi hermano, y también ver que el peligro, como decía usted, va a ser cuando todo esto pase. Yo creo que
en este momento, como decía usted, hay tanta búsqueda, hay tanta disposición, hay tanto clamor que lo que esperamos es que una vez que esto se normalice, continúe de la misma forma. Amén. Continúe de la misma forma y si siga trabajando de la misma forma. Yo creo que, así como usted decía también, esto de las redes sociales, esto de las prédicas online, esto de las transmisiones en vivo, llegó para quedarse y a favor de seguir expandiendo. Así que tenemos que seguir en esa misma posición. Así que esperemos, pues mi hermano, esperemos en Dios que todo aquel que siga la iglesia, por misericordia de Dios, siga firme y no seamos como los leprosos que una vez que estaban sanos no demostraron gratitud. Así que espero en Dios que no nos pase eso, pues, mi hermano. Amén. Esperemos que no sea el caso de nuestra iglesia, de nuestra hermandad, de los que conocemos, menos de los que están oyendo esta palabra, porque creo que Dios está haciendo una Amén. advertencia. Creo que Dios está advirtiendo a la gente. Así es. Yo le voy a hacer una pregunta a usted ahora. Bueno, primeramente quiero que nos hable de los protocolos vigentes de la iglesia. Yo sé que los protocolos van a cambiar, yo que inicialmente, como no volveremos a una normalidad de inmediato, sino será de manera gradual, así que sé que el gobierno va a tirar algún protocolo para la iglesia, pero con respecto al protocolo actual, que nos explique un poquito cuál es el protocolo actual, y la pregunta va si la iglesia, si como cristianos, debemos de someternos a lo que dicen las autoridades. Amén, amén. O sea, podemos ver que las condiciones y la exigencia han ido cambiando a través del progreso de la pandemia, a través del inicio y van a cambiar a través del término de la pandemia. En primera instancia, cuando estábamos nosotros también autorizados para reunirlos, autorizados para todavía hacer cultos presenciales, eran recomendaciones o prohibiciones que los tenían estipulada en MinSal, y era el distanciamiento social, que era a más de 1 metro entre cada uno. Teníamos también el límite de personas, que eran 50 personas solamente como máximo. Teníamos también el uso de mascarilla obligatorio para ese tipo de reuniones y el lavado frecuente de manos, ¿ya? Creo que ese fue como el afiche esencial que se ha trabajado durante todo este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Obviamente, como dice usted, las condiciones van a ir cambiando, las exigencias van a ir cambiando, las prioridades van a ir cambiando y eso lo vamos a tener que ir actualizando día tras día a través de las congregaciones, a través de las páginas de internet, a través de las páginas de Facebook, de Twitter, de Instagram que tengan cada iglesia y ir culturizándolo nosotros y los hermanos también para que podamos cumplir. Aquí Amén. donde digo cumplir, usted me hizo una subpregunta que decía que si creía que la iglesia debe someterse a estos protocolos. ¿Ya? Claro, o sea, nosotros como hijos de Dios, claro que debemos someterlo a los protocolos sanitarios que están establecidos, porque también somos ciudadanos de esta nación. Amén. Entonces, yo no veo por qué no hacerlo. Dice en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, y así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Nosotros como iglesia, nosotros como institución de este país, también debemos contribuir para el bienestar de la sociedad y para el bienestar de nuestra hermandad. Y nosotros, al cumplir con los protocolos, al cumplir con las exigencias y también a ayudar a cuidarlo, estamos nosotros afirmando, estamos nosotros practicando también el segundo mandamiento que lo dice en Mateo 22:39, que dice, amará a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si yo me hermano, yo lo voy a cuidar. Entonces, esta pandemia, este virus, hemos visto que muchas veces es silencioso, muchas veces no presentan síntomas, muchas veces puede ser portador, pero no puede
tener ningún síntoma. Entonces, si yo ocupo mi mascarilla, yo voy a lavar a Dios, ocupo mi mascarilla, mantengo mi distancia con mi hermano, lo estoy amando porque no lo estoy exponiendo a contagiarme. Y a lo mejor para él va a ser mucho más grave que para mí, porque a lo mejor tiene una enfermedad asociada, tiene una edad de riesgo más asociada. Entonces, la posición es que sí, claro que debemos someterlo a las normativas que el MinSal lo establezca para nosotros seguir participando en nuestros cultos, mi hermano. Amén. Amén. Creo que está bien respondida la pregunta, en verdad. Sobre todo, en verdad, me quedo mucho con esa parte que usted decía, que debemos de cumplir y el mandamiento de Dios, ese segundo mandamiento donde debemos demostrar el amor al prójimo. Creo que nos pidan distanciamiento, que si bien estamos acostumbrados como iglesia, como hermanos, al abrazo, al darnos la mano, a ese ósculo santo que nos damos a veces entre la hermandad, porque hay un amor que demostramos, ¿verdad?, en la iglesia. Bueno, yo creo que en la esencia de la iglesia es el amor. Así que, pero se entienden las circunstancias, se entienden y también, como decía usted, en realidad, al mantener la distancia, al respetar estas normas, estamos cuidando al hermano. Y yo creo que es lo primordial, es lo principal. O sea, creemos que por un tiempo el sentimiento sigue, en verdad. El sentimiento sigue, seguimos amando al hermano, aunque no lo podamos abrazar por este tiempo, pero el sentimiento sigue siendo el mismo. Así es, así Yo es. creo que no ha cambiado. Así que Es, no, yo creo que está bien respetar también las autoridades. No sé cuál irá a ser la normativa, es una incógnita que tenemos ahora como iglesia, cuál irá a ser la nueva normativa. Pero con respecto a lo que hay ahora, sí hay que respetarlo, como decía usted, para cuidar la hermandad. Así que, amén, amén. Eh, a ver, quiero hacer una pregunta, hermano, que a lo mejor va a decir, o sea, estamos hablando recién sobre respetar las normas que lo están colocando las autoridades. Amén. Pero quiero contrarrestar un poquito y quiero a lo mejor meterme a un tema que es súper serio, ¿ah? Que más de post pandemia estamos expuestos a que pase post constitución y un tema que vamos a hablar más adelante para estudiarlo mejor. Pero dice, ¿qué pasa cuando las autoridades interfieren en nuestro caminar cristiano o en nuestro profesar cristiano? Por ejemplo, el matrimonio homosexual, que los obligaran a ser partícipe el matrimonio homosexual en la iglesia. ¿Debemos respetar la autoridad o no? buenísima la pregunta, en verdad, hermano, porque es algo que la iglesia tiene que estar preparada ante este tema. No es una pregunta, en verdad, que esté muy en el aire. Yo creo que es una realidad a lo que iremos a llegar a lo mejor en algún momento, lamentablemente. Con respecto a la pregunta, mire, con respecto a la pregunta anterior, yo le diga, y con respecto a las normas vigentes, yo le digo que sí hay que respetar en su totalidad, porque cada norma en realidad es para cuidar yo a mi hermano, demostrando así el amor y sigo cumpliendo la palabra. Pero volviendo a esta pregunta y siguiendo su ejemplo del matrimonio homosexual dentro de la iglesia, cuando las leyes se contraponen, cuando está la ley de Dios que dicta una cosa y la ley del hombre que dicta algo totalmente opuesto, yo creo que para el cristiano, para la iglesia, debe prevalecer la ley de Dios.
Amén. ¿Y por qué debe prevalecer la ley de Dios? No, no es algo que nazca de mí, no es algo que a mí se me ocurrió o lo que yo quiero seguir. La respuesta ya la encontramos en Romanos 13, versículos 1 y 2. Y Romanos 13 dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores. Me voy a detener en esa parte. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Cuando quizás usted en su trabajo, en los trabajos tenemos, de repente, hay diferentes escalones. Está mi jefe directo quizás, pero después de él viene el otro, y el otro, y así para arriba. Y si uno, no sé, si usted es trabajador y su jefe le dice algo, pero el de más arriba te dice, no, no debes hacer eso. Aquí la palabra me dice a las autoridades superiores. O sea que la de mayor rango siempre es la que prevalece. Y con respecto a esto, la palabra de Dios también dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. O sea, si se contraponen, si uno dice una cosa y el otro dice otra, yo creo que la palabra del Rey no es la que manda. La que manda en este caso es la del Rey de Reyes. Es la del excelso. Excelso significa que no hay nada por encima de él. Que Él es el que está por más arriba de todo. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios son establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste. Y a los que resiste acabará en condenación para sí mismo. Como le decía, Dios está por encima de todo. En la iglesia a veces un líder puede tener una opinión, pero quien termina dictando la última palabra es el pastor o los pastores, si están en común acuerdo. Y como le digo, siempre hay que respetar la autoridad superior. Para nosotros como iglesia la autoridad superior es Dios. Amén. Y el mejor ejemplo lo encontramos en Daniel. La verdad no tenemos solo un ejemplo, tenemos un par de ejemplos en el libro de Daniel. Y uno de los ejemplos lo encontramos en Daniel capítulo 3, cuando habla de que el rey levantó una estatua de uno de sus dioses y dictó el rey que cada vez que sonaran los instrumentos, toda persona debería inclinarse ante aquel Dios que él había levantado. Y dice que él firmó aquel edicto, aquella ley. Y dice que cuando sonaron, estaba Sadrach, Mesach y Abednego, y ellos no se postraron ante este Dios. Gloria a Dios. Y ahí podemos ver que prevaleció ante ellos la ley de Dios. Y dice que fueron castigados por la ley del hombre. Y el castigo era entrar en un horno de fuego. Eran hombres importantes, no era cualquier hombre, ellos eran hombres que estaban a cargo, eran gente que trabajaba para el rey. Pero aún así, aún trabajando directamente para el rey, decidieron obedecer a la autoridad superior, a quien era su rey de reyes. Así que con respecto a esa pregunta, sería no. Sería la primera autoridad es Dios. Si no se contraponen, si volviendo a la primera, como aquellas leyes que en realidad lo que hacen es cuidar a mi prójimo, yo veo que me ayuda con la palabra, entonces la respetamos sin ningún problema y nos sometimos, demostrando y mostrando apoyo como iglesia a contribuir a la sociedad, siendo luz. Pero si se opone a la palabra de Dios, nosotros debemos de mantenernos firmes, como aquellos hombres que se mantuvieron firmes a pesar del castigo terrible que venía. Pero Dios aún así estuvo con ellos. Así que esa es mi respuesta. Amén, amén. Qué sólido también escuchar que prevalece. O sea, la tenemos que tener súper clara, la tenemos que tener súper ahí
latente que ante todo la ley de Dios es la que prevalece. Y tenemos bastantes ejemplos y creo que el libro de Daniel es una muy, muy buena opción de nosotros poder leer y ver cómo también él en distintas situaciones, en distintas cosas que él tuvo que pasar, siempre prevaleció la ley de Dios, cuando también Amén. en algún momento ahí en Daniel 6:10 dictaron un edicto que no se podía orar, no se podía hacer con ninguna comunión con un Dios ajeno, que le llamaban ellos en aquel tiempo. Pero ahí así Daniel se arrodillaba, oraba, sin importar lo que le iba a pasar y después tenemos cómo terminó esa historia. O sea, fue echado al foso a los leones, pero Dios lo salvó, o sea, prevaleció su ley y él lo sacó en victoria. Así que no tengamos miedo nunca de favorecer y de privilegiar la ley del Señor, hermano. Así que ya para que tengan su posición clara, todos nuestros hermanos del canal Cristo Vive. Así que, Amén. Dios nos va enseñando día a día, en verdad. Yo creo que estamos aprendiendo juntamente, yo creo, con la gente que ve este canal. Nos vamos preparando para entregar información que no salga de nuestra boca, que no salga de nuestro consejo, que no salga, sino que venga de la palabra de Dios. Por eso siempre hemos ido respaldando cada pregunta con una palabra, para que, para que usted no diga que esto es un consejo, sino que esto viene de parte de Dios. amén, amén. Qué bueno que dejemos claro eso, que no es palabra de nosotros, sino que es palabra de Dios. Amén. Hermano Patricio, pasamos a la siguiente pregunta. Y esta pregunta me la va a responder. ¿Cree que esta pandemia marcará un antes y un después? ¿Queremos avanzar o vamos a retroceder con esta pandemia? A ver, claro, yo creo que va a marcar un antes y un después. ¿Ah? Creo, o sea, confío plenamente que el que quiere hacer un cambio en su vida lo va a hacer, que hay una oportunidad de esperanza, hay un Dios que lo puede limpiar, lo puede lavar, lo puede restaurar, lo puede hacer que se cumpla su sueño y hacerlo que se vuelva al camino del Señor como Dios quiere, ¿ya? Pero uno de los primeros pasos es querer hacerlo. O sea, terminando esta pandemia, nosotros va a estar en la decisión, como dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos dominio propio. Entonces, ahí es donde vaya a demostrar, ¿quiero realmente yo tener un cambio? ¿Quiero realmente yo seguir avanzando, así como dice el profeta Ezequiel, tengo el agua hasta los tobillos, quiero pasar con el agua hasta la rodilla, quiero subir con mi agua hasta los lomos, hasta qué posición yo quiero y estoy dispuesto a hacer? O sea, también va por algo netamente personal en la posición de tú disponerte y decirle, Señor, yo soy barro en tus manos, tú eres el alfarero, tú me cambias, tú me moldeas a lo que tú estimes conveniente. Así que tenemos claro que sí va a haber un antes y un después. Y como dice la palabra de Dios, dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y también quiero sumar Romanos 8:28 que dice, sabemos los que aman a Dios, que todas las cosas son para bien. Entonces, Amén. hay dos promesas que son seguras. Si yo amo a Dios, todo lo que pase tiene que venir para bien. Y si alguien está en Dios, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y fueron hechas nuevas. Aquí quiero dar dos ejemplos. El ejemplo de José. Todo lo que pasó José, todas las aberraciones que tuvo que vivir, que sus mismos hermanos lo vendieran, que fuera encarcelado, que fuera a pasar por necesidad, por hambre, por falta de todo. Bueno, si vivió solo. Entonces, aquí voy yo, pasó por todo ese proceso. Yo no sé por qué proceso está pasando el hermano que lo está viendo, pero pasó por todo ese proceso porque Dios le tenía un final distinto. O sea, en el momento de la crisis,
En el momento del problema, en el momento de cuando terminó todo, él decidió seguir avanzando o retroceder. Y más aún, ¿a dónde quiero llegar a esa parte? En el momento que él perdona a su hermano y le dice que se vengan a vivir acá. O sea, él en ese momento tenía la potestad y el cargo en Egipto de decir no. O sea, ¿sigo avanzando al plan de Dios o retrocedo y ocupo mi ira, ocupo mi rencor, ocupo lo que yo quiero? No, él decidió seguir avanzando. También otro ejemplo que puedo dar es Saulo, cuando tuvo el encuentro con Jesús y él decidió, decidió seguir avanzando en pos de lo que Jesucristo quería o retrocedió a hacer lo que él quería. Él siguió avanzando en el propósito del Señor y vemos al apóstol Pablo que tiene una trayectoria tremenda en la presencia del Señor, una trayectoria tremenda de evangelización de iglesias a que él administró. Entonces, yo creo que claramente unos van a avanzar, mi hermano, otros van a retroceder, pero aquí la clave está en la disposición. La clave está en que qué es lo que nosotros queremos. Y en este minuto, mire, más que querer, yo creo que lo que tiene que ver la gente es de qué lado los conviene estar. O sea, yo se lo doy por testimonio, yo creo que esto igual, y de este lado lo ha convenido estar totalmente. O sea, gracias al Señor hemos estado protegidos, hemos estado sustentados, hemos estado con la gracia del Señor por su misericordia. O sea, a mí me conviene estar de este lado y a mí me conviene seguir avanzando, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, y como decía Pedro, ¿a quién iremos? Y solamente tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, ¿me conviene retroceder o me conviene avanzar? Yo creo que esa es la pregunta que tienen que hacerse los que están viendo este video. O sea, ¿qué quiero yo? De partida, ¿qué quiero? Es verdad, Amén. es verdad. De que va a marcar cambios, los va a marcar. El tema es qué cambio el que queremos. Así es. El cambio el que queremos. El ejemplo de José, en verdad, o sea, José, José no tuvo el proceso que vivimos nosotros, pero el proceso de él fue más, yo creo que más fuerte. Oh, Fue de esclavo a estar en la cárcel. Y no fue un tiempo, pasaron años, dice. Y, pero él obedeció en todo permaneció fiel. Yo creo que la obediencia es lo que al final nos saca en victoria. Nos saca en victoria. Claro, ¿quién creería de repente que estos momentos difíciles son los que nos pueden llevar al siguiente nivel? así es. Son los que nos llevan al siguiente nivel. Mire, yo tengo una palabra aquí en Proverbios 17:3. Dice que el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. O sea, somos probados, mi hermano, somos puestos ahí al fuego como hermanos. Y, y cuando somos probados, yo creo que esto es como muy similar a cuando estábamos en el colegio, ¿verdad? Cuando usted aprobaba, pasaba al siguiente nivel. O sea, si usted iba en primero, ya pasó a segundo y fue a un nuevo nivel. Yo creo que aquí pasará lo mismo en la iglesia, será llevada a un nuevo nivel, como lo vimos en José también. O sea, pasó a un nivel superior. Muy buen ejemplo. O sea, también, ¿quién iba a pensar que, por eso le decía, quién pensaría que de esta aflicción podemos ser llevados a una victoria, a otro nivel, si permanecemos fieles? Y también, no sé, yo mientras usted hablaba, me acordaba del ejemplo de Cristo. ¿Y quién pensaría que tras masacrar su cuerpo, que tras haber sido llevado a la cruz y sido muerto en aquella cruz, se obtendría la victoria más grande del mundo? Amén, amén. Yo creo que es, yo creo que en cada país, yo creo que en cada persona el hecho, para mí por lo menos lo es, el hecho más grande de la historia del mundo es cuando Cristo nos compró, cuando Cristo nos dio la oportunidad de ser salvos. Y todo esto nace de aquella aflicción.
Si recordamos el día previo a la muerte, dice que Cristo estaba afligido, dice que estaba inquieto, dice que se le acercaba a los apóstoles y le decía, por favor, ayúdenme a orar. Y ellos se quedaban dormidos, los despertaba y decía, necesito que oren conmigo, porque él sabía que era difícil. Pero como Cristo también dijo, la copa que me ha dado mi Padre, ¿acaso no la he de beber? ¿O solo tomaremos lo bueno y lo malo no? Hay que saber pasar todos los momentos. Hay que saber vivir en bendición y también hay que saber vivir en la aflicción. Amén. Y permanecer fieles. Debemos de permanecer fieles para que el cambio sea favorable, porque como decía, como en una prueba, o somos aprobados o somos reprobados. Si somos reprobados, hay un retroceso. Amén. Y que puede haber un avance, como decía usted, en verdad las decisiones de cada uno. Ahí estamos pasando la prueba, pero acerca de este proceso yo creo que el cambio va a ser diferente a lo que normalmente veíamos en la iglesia, porque normalmente un hermano estaba en aflicción, o yo estaba en aflicción, le decía, hermano, por favor oren por mí porque estoy pasando una prueba. Pero nunca habíamos tenido al mundo entero. Pasando prueba. No habíamos enterado incluso por zonas, cuando a veces han venido, Chile es un país de muchos sismos, incluso por zona, porque muchas veces veíamos cuando vinieron esos terremotos grandes, ¿no? Hace muchos años a Chile, cómo se llenaron la iglesia. Pero ahora el cambio es a nivel mundial. Ahora el cambio va a ser notorio en todas partes. Así es. Como usted hacía esa invitación a la gente, está en nuestras manos el aprobar o el ser reprobado. Nos queda para nosotros pensar, como usted le hacía la invitación a la gente. Nos queda a cada uno esta tarea, este análisis, porque tenemos que analizar muchas cosas en verdad. A mí en lo personal, esta pandemia me ha hecho trabajar en áreas de mi vida donde quizás no había invitado al Señor a entrar. Hay veces y me reconozco culpable también, y quizá esto le pase a mucha gente, quizá a Dios lo invitamos a nuestras vidas, pero hay cierta área donde no lo dejamos entrar. Y creo que esta pandemia, en particular, mi proceso, me ha tocado eso. Me ha tocado hacer partícipe a Dios en otra área donde antes yo no lo quería dejar entrar. Así que ahí tengo que ver si Dios me aprueba o no, a ver cómo salgo. Amén. Esperemos por crecer todavía. Que la misericordia de Dios los mantenga aprobados de lo que va a pasar. Una bendición poder seguir en esta conversación con nuestro hermano Oscar. También recordarle a los que se vienen agregando a este video es que estamos conversando temas de iglesia que van a pasar post pandemia. Ya esperamos que también sirva de bendición y sirva también para aclarar un poquito las posiciones que debemos tener como iglesia en algunos ámbitos con lo que está pasando. Así que le invitamos a que compartan, que se envíen esta conversación para que pueda llegar a más hogares, más amigos, más familia, más hermanos, y así podamos expandir el reino de Dios. Voy a pasar a una pregunta, mi hermano, que creo yo que corresponde preguntársela, ¿ya? Y que podamos hablar de ella. O sea, nosotros como miembros activos de la iglesia, ¿ya? Como papá del niño que va a la escuelita dominical,
como papá del niño que se pone a jugar en las bancas, Amén. como esposo de la hermana que pasa la ofrenda, de la hermana que tiene que saludar a los que vienen llegando, ya sea participando como oficial, como diácono de la iglesia. ¿Qué recomendaciones daría usted para que empezáramos a presentar ante la hermandad en la iglesia? A lo mejor no van a estar establecidas, claro, a lo mejor van a haber criterios generales por el MinSal, pero nosotros siempre tratamos de buscarle otra condición a todos los que lo dan. Así que, por ejemplo, ¿qué condiciones usted presentaría a la iglesia? Mire, como decía usted, ¿verdad? Como miembro activo, porque el MinSal yo creo que va a globalizar todo esto. Y yo creo que el cristiano que se congrega sabe cosas que quizá el MinSal no sabe que ocurren. No saben, claro. Y mire, la primera recomendación que yo haría es que no perdamos el tema del culto online, que no perdamos el tema de estas transmisiones online. ¿Y por qué le digo que no perdamos esto? Porque creo que una vez pasada esta pandemia o cuando empiece a normalizarse, creo que ese grupo de hermanos de alto riesgo, que con esto me refiero al adulto mayor, al quizás de 65 años hacia arriba, o, o el hermano que tiene alguna enfermedad crónica, con alguna enfermedad precedente, pueda verlo vía online y no Bueno, exponerlo de inmediato, porque como hemos visto también la experiencia en otros países, han habido segunda y tercera ola de esta así pandemia. es. Así que yo creo que debemos de seguir cuidándonos y una de las maneras es quizá seguir transmitiendo para no exponer al grupo de alto riesgo. Así que yo creo que esa sería una buena recomendación inicialmente. Otra recomendación que yo haría, que se da mucho en la iglesia, de repente el púlpito pasa un coordinador, del coordinador al predicador, del predicador quizá a quien trae las peticiones, y, y qué es lo que veo ahí, que veo que un micrófono pasa por muchas manos y no solo manos, porque cuando yo he estado a veces predicando y, y está la predicación en su mejor momento, es cuando a lo mejor somos más efusivos y también quizá, no sé, al hablar sale saliva, así que cuando estamos efusivos sale aún más. Y hemos visto que la saliva es uno de los focos principales de contagio. Así que Así como es. recomendación sería micrófonos personales dentro de los cultos. No sé, usted también que más me puede ayudar a ver qué otra recomendación se le va ocurriendo. Claro, hemos visto el tema de seguir con los cultos online. También agregar ahí como condición, aparte de la gente de riesgo, la gente que de repente piensa o se siente con algún síntoma, pueda quedar haciendo su cuarentena preventiva, pero no pierde la palabra de Dios, no pierde esas Amén. ganas de estar en la presencia del Señor y también esa fraternidad que hablaba usted de sentirse en mi iglesia, porque cada uno siente su iglesia, le gusta ir a su iglesia, le gusta estar con sus hermanos y para no perder eso, como dice usted, seguir con los cultos online. Y también tenemos un tema que yo creo que también se podía agregar, es la trazabilidad de las bancas por familia. Creo que podemos también hacer ese distanciamiento social y aparte agregarle una trazabilidad, o sea, en la misma corrida de bancas que se siente la misma familia que viene del mismo hogar. O sea, así evitamos que se vayan mezclándose y a lo mejor esa familia nadie sabe que está infectado, pero no va a mantener un contacto más estrecho con la otra familia, o sea, va a mantenerse un contacto estrecho con su familia. Así que creo que un buen tema sería mantener la trazabilidad por bancas de la iglesia. Sí, no, le encuentro toda la razón. O sea, de verdad, yo
yo con mi círculo, con mi familia, o sea, tengo este contacto a diario, en verdad, donde si salgo me despido con un beso de mis hijas, de mi esposa, mi hijo, donde llego está el abrazo, o sea, es verdad, sería bueno distribuir de esa manera la iglesia. Así es. Sería muy bueno hacer ese tipo de trazar así las líneas, distribuir la iglesia de esa Sí. manera. Eh, creo que otra opción quizá, colaborando con lo que ya se ha dictado, en verdad, lo que vemos lo que podemos ver, no sé, en algunos centros, que está usted en un supermercado y, y podemos copiar esas cosas que vemos buenas. Y de entradita está el hombre ahí con el alcohol gel para Claro. echarlo en las manos, no en los ojos, en las manos. Eh, Hemos visto accidentes no, que han yo creo que pasado. podemos imitar ese tipo Están de con la acciones. maquinita de la fiebre también, de la temperatura también están ahí. Súper bueno. Yo creo que todo ese tipo de acciones podemos de imitarla, en verdad. Sería muy Así es. bueno el de entrar y que de entradita yo me desinfecto las manos y de entrada así me toman la temperatura, porque a veces uno no se da cuenta, quizás. Pero la tecnología que tenemos hoy en día nos puede mostrar cosas que quizás no, sin querer, no me di cuenta y sí iba fiebrado, sí iba Claro. síntomas, quizás no me sentía mal, pero y yo creo que se va a necesitar mucha tolerancia después, cuando volvamos a la iglesia. Se va a necesitar mucha Mucha, tolerancia. mucha tolerancia y mucha madurez, creo. Creo que vamos a tener que ser bastante maduros y estar bastante conscientes de que van a haber condiciones que a lo mejor vamos a tener que retroceder nuestro actuar a beneficio de la demás hermandad. O sea, si vamos con fiebre, independientemente que sea, ni Dios lo permita, por COVID-19, si tu cuerpo llega a una temperatura que posiblemente puede ser síntoma, tienes que devolverte y preferir el culto en línea para no exponer en caso de ello. O sea, tienes que Claro, tener una madurez interior y una madurez también cristiana para poder saber que el hermano que te está tomando la temperatura te dice, hermanito, no puede entrar, no es porque no quiera que tú entres a la iglesia, sino que es porque hay un amor al prójimo que estamos evitando el contagio masivo de tu hermandad. exacto. No, va a ser necesaria esa madurez, ¿verdad? El, hay otro punto, yendo a las recomendaciones, que, bueno, esto varía también dependiendo de la iglesia, de la denominación, pero muchas veces se genera aglomeración cuando se pasa la ofrenda, y es lo que queremos evitar, en verdad, una aglomeración durante la iglesia. O sea, son Así es. puntos que, como decíamos hace un rato, que yo creo que el MinSal no va a recomendar algo respecto a eso. Es algo que a lo mejor uno como miembro activo o la iglesia va a tener que tomar alguna recomendación. Quizá, mire, se me ocurre quizás poner un ofrendero fijo y que a medida la iglesia o el culto vaya avanzando, la gente vaya pasando. Si yo veo que no hay nadie, voy y dejo mi ofrenda. Así evito, ¿no?, hacer un llamado en un momento determinado y que la gente venga toda de un viaje para Así evitar es. el contacto. ¿Men? Amén. Amén. No sé si tiene alguna otra recomendación que se le pueda ir ocurriendo. Mire, tengo una así, o sea, a lo mejor a alguna gente va a parecer que puede ser como estar de más decirlo, pero creo que va al caso. Que tú, o sea, nosotros, claro, pues tenemos que evitar el contacto físico, el distanciamiento, tenemos que mantenerlo, pero hay una cosa que no vamos a poder evitar nunca, que es el mover del Espíritu Santo. Entonces, lo que hay que dejar claro que si es el sentir del Espíritu y es su actuar, ahí no va a haber normativa, no va a haber cosas que se oponga, porque nada se puede oponer. Entonces, siempre y cuando todo sea a través y el fluir del Espíritu Santo, las administraciones, ¿a qué me refiero? Que el Espíritu Santo va a hacer y va a deshacer como Él quiere. Amén. Lo que Eso, habíamos respondido a la pregunta 3. claro,
Entonces, ahí va a prevalecer, obviamente, que no hay normas, no hay condiciones, no hay cuidado, porque es una presencia santa y lo que se va a ver es santo y no va a haber nada que se oponga a su presencia. Entonces, todo esto prevalece hasta que llegue el Espíritu Santo a un mover espiritual, a una administración de lo alto. Así que espero que esa parte quede claro. O sea, si la administración es del Espíritu Santo, va a ir con todo. Hay que dejarlo claro. Como le decía, lo que respondió a la pregunta, él es excelso, él es el jefe en la iglesia y él hace como él quiere, así que Claro. ahí nadie se puede oponer. Pero con respecto a estas recomendaciones y con respecto a la normativa que había actualmente, lo voy a poner un poquito en aprieto aquí, mi hermano, yo creo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque como decíamos, pensamos y creemos fielmente que vamos a tener una iglesia llena una vez que se levante esto. Y si permanece aquella norma de las 50 personas por iglesia, por culto. ¿Qué va a pasar en este momento? Porque si vamos a tener una iglesia llena, si usted va a ir con toda su familia, si usted va a llevar un invitado, el hermano va a llevar otro invitado, van a ver hermandad nueva que va a querer entrar a la iglesia. ¿Qué pasa en ese caso? Si solamente son 50 personas, ¿qué recomendación podemos hacer a la iglesia? ¿Y quién tendrá la prioridad? Yo creo que de partida, a mi parecer, este es un tema que tiene que hablarse, ¿eh? Y tiene que estar muy bien coordinado con anticipación, porque claro, como decía usted, a lo mejor nosotros no pensamos en eso, porque a lo mejor nuestra congregación siempre rondea entre los 15, los 20, pero imagínese que, como dice usted, cada uno traiga a dos, y llega el momento y hayan 55. Entonces, ¿cuáles son los 5 que se van a tener que salir? A mi Complicado. parecer, yo recomendaría que en conjunto con los diáconos, los oficiales, que son miembros activos de la iglesia, que tenemos por conciencia que son los que están maduramente establecidos para poder tener este tipo de conversaciones, yo creo que ellos deberían darle el paso a la hermandad que viene luego para que nuestros pastores lo reciban, lo administren, los coloquen ahí y les den amor. Entonces, yo creo que oficiales y diáconos deberían ir dándole la oportunidad a la hermandad nueva. Y obviamente que no vamos a perder porque tenemos las transmisiones online. Entonces, los vamos para nuestro hogar, sacamos nuestra familia, les explicamos el caso. Yo creo que todo esto se conversa con anticipación. Y aquí entramos a la madurez que hablábamos en la pregunta anterior. O sea, tenemos que tener una madurez clara, sobre todo los que ya estábamos establecidos en la iglesia. Porque se van a venir cambios, se van a venir situaciones que necesitan que los hermanos estén claros en su posición. Si vienen más de esa cantidad, mi hermano, que el Señor lo bendiga. Le dejo aquí a usted para que reciba palabra, reciba alimento, reciba sanidad de lo alto imagínense que en ese momento puede cambiar su vida. Amén. No, amén. Yo, bueno, concuerdo con usted en verdad. Pero claro, y como decía, la verdad concuerdo en todos los puntos. Madurez va a ser el punto importante porque va a ser la clave del éxito, la madurez, porque no tienen que aparecer esas frases como yo he venido toda la vida y ahora me van a dejar afuera por este que recién apareció. Claro, hay que priorizar las cosas, como dice usted, hay que tener esa madurez y como decía también, esa coordinación previa. Esa coordinación previa para estar, porque también no podemos dejar todos los diáconos fuera. Creo que no se va a poder. Imagínense una iglesia donde a lo mejor solo queda el pastor, la pastora y pura gente nueva. También sabemos que el diablo le gusta hacer show. Le gusta, y a veces se requiere de diáconos que estén clamando en la iglesia, que estén intercediendo por el pueblo, porque ocurren cosas, porque quizá o Dios se manifieste, Dios quiere hacer algo, y es necesario los intercesores, es necesario
algunos diáconos que estén ahí ordenando también la iglesia para que no se produzca un desorden. Claro, o sea, es Como importante dicen, la coordinación. exacto. Claro, quizás, ¿quién me toca a mí? Ya esta semana, quizás quedamos todos, gloria a Dios si quedamos todos, pero si esta semana se tiene que ir alguno, ya esta semana le toca a la familia tanto, Claro, y la próxima le tocará a la familia tanto. Eh, bueno, por eso también era muy importante el tema seguir con las transmisiones online, porque son cosas que en alguna iglesia en verdad ni van a pasar, pero en muchas también esto va a ser un tema. Va a ser un tema y va a requerir, como decía, esa coordinación previa, porque tienen que quedar líderes, porque tengo que yo estar dispuesto a ceder el paso al hermano nuevo, porque, porque se va a requerir de esa madurez, porque, mire, dentro de esto mismo, o sea, dentro de requerir madurez, o sea, también el hermano que no se sienta ofendido, porque si quizás no le doy la mano, porque a veces no todos pensamos igual, en verdad. Hay así veces es. que yo digo, no le voy a dar la mano y como explicábamos, no es porque no queremos, porque en verdad sí lo amamos y quisiéramos darle la mano y más que la mano un abrazo. Y, pero por cuidarnos, por cuidarlo a él también, eh, evitamos, y aquí también se va a requerir esa madurez porque quizá un hermano se puede sentir ofendido. Porque si su pequeño a lo mejor antes andaba por ahí paseándose por la banca, esta vez usted a lo mejor no va a querer que los hermanos le estén haciendo un cariñito Claro, en la cabecita o que lo tomen en brazos, si es pequeño. Eh, Quizá algún hermano no va a querer. Y como le digo, en todos estos puntos vamos a requerir una madurez. La y iglesia en está en todo general. su derecho, está en todo su derecho también de querer cuidar a su hijo, o si no es algo que no vaya a querer, pero es importantísimo. Entonces, recalcar harto la organización de ámbito eclesiástico para este tipo de cosas. Sí, no, es necesaria, es muy, muy necesaria. Bueno, también como recomendación en el caso de esta iglesia grande, que van a tener este tipo de situaciones, o sea, yo creo que va a ser el importante, y que ya lo han hecho muchas iglesias, porque ya esto se le ha dado, incluso no por un tema de que le pongan límites, sino porque su iglesia ya no dan abasto. Seguir el ejemplo de esta iglesia y quizás repartir un culto en la mañana y un culto en la tarde, y dentro de la organización, eh, listo, yo veo, familia Palma le toca en la mañana, y yo me presento en la mañana. Amén, una buena recomendación. Puede ser una buena opción para esta iglesia más grande. En realidad una recomendación no nueva, sí, algo que, como les decía, que ya existe, que hemos visto en las tremendas iglesias, que, que a pesar de no tener un límite, pero sus iglesias por la infraestructura simplemente no dan abasto. Y Así ellos es. lo hacen de esta manera. Y si también, si no, que estas mismas iglesias también transmiten todos sus cultos online. Porque es bueno, va a ser bueno para la gente que quizás esté enferma todavía. Sí. El no dejar de congregarse. Y otro también que yo Bueno, creo que se va a sumar al tema de las transmisiones online es que se van a crear puestos, se van a crear puestos en la iglesia donde va a haber alguien que se interesa. A lo mejor pasa mucho con la juventud que le gusta mucho la tecnología, le llama mucho la atención el tema de las redes sociales, le llama mucho la atención de esto de hacer los equipos de transmisión, de poder. Entonces, creo yo que se van a abrir campos donde va a haber un joven que diga, no, ¿saben qué? Yo tengo que ir a la iglesia porque mi obligación es estar ahí, tengo que transmitir el culto y va a crear una responsabilidad y como le digo, o sea, va a sumar, va a sumar. Creo que esto... mira, hermano Patricio, con respecto dentro de las mismas recomendaciones que estábamos hablando de que íbamos a necesitar madurez porque iban a haber hermanos que quizás van a querer dar la mano, van a tomar al niño que ande
paseándose o van a querer hacer un cariño, y la verdad, sabemos que la intención no es mala. Pero con respecto a ese mismo ejemplo, ¿cuál sería su posición ante estas personas, quizás yendo un poco más allá, ante estas personas que quizás cuestionan el seguir las normativas, las precauciones que a lo mejor la iglesia quiera tomar? Van a haber personas que van a cuestionar y van a argumentar que yo ya lo hemos visto, yo creo, van a argumentar que le falta fe. Ay, hermano, no me quiere dar la mano porque le falta fe. ¿Cuál sería su respuesta para aquella persona? ¿Cuál sería su posición? Mire, es muy certera la pregunta que está planteando mi hermano, porque creo yo, así tal cual como lo presenta usted, que van a haber muchas situaciones de esa forma. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el argumento va a ser tal cual como lo dice usted. El argumento va a ser, oiga hermano, le falta la fe, oiga hermano, bueno, no, usted no está en la iglesia, oiga hermano, bueno, aquí viene si no cree. Y todos esos comentarios que nosotros sabemos que se van a dar, sobre todo en estas situaciones, pero quiero citar un texto bíblico que dice, en Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde. Más los simples pasan y reciben el daño. Y hay una versión muy interesante que queda muy claro que dice en la nueva traducción viviente, se llama, dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciega y sufre las consecuencias. Sí. O sea, uno tiene que tomar las precauciones pertinentes para no hacer daño a su familia, a su hermano, a su vecino, a su compañero de trabajo, porque el riesgo está. O sea, esto es una pandemia a nivel mundial, ni siquiera que dijeran, no, en tal comuna, tal sector, tal edad, sino que algo en general que le puede afectar a cualquiera, ¿ya? Pero creo que seguir las normas y precauciones dictadas por cada ministerio, dictadas por el MinSal, para mí es un sinónimo de obediencia. Para mí es una forma clara de demostrar que obedezco a las autoridades, que obedezco a mi autoridad eclesiástica y obedezco a lo que se dictó como ministerio. Porque todas estas normas y todas estas precauciones y condiciones van a ser dictadas por cada iglesia según una junta de su directiva, según una junta de oficiales, diáconos, pastores que digan ya, vamos a trabajar, vamos a funcionar nuevamente de tal manera. Entonces, yo creo que es el tiempo de que la gente que vamos a aumentar la falta de fe, dejemos de criticar eso y demostremos que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, demostremos que nosotros sí podemos seguir las normas de las autoridades, demostremos que nosotros sí podemos ser un aporte para la sociedad, y no como muchos los critican y los dicen, no, que ustedes apartan la sociedad, no, que ustedes no están de acuerdo con la sociedad. Claro, nosotros no estamos de acuerdo con lo que hace la sociedad. No es que no estemos de acuerdo con la sociedad misma. Si alguien quiere venir y conocer a este Dios maravilloso, de partida que la presencia, que él al llegar diga, oye, los hermanos de partida están respetando todas las normas, entonces voy a entrar. Porque a lo mejor va a llegar mucha gente y va a decir, mira, pero si ahí están todos sin mascarilla, nadie está todo. Entonces, no, mejor me puedo contagiar, mejor no voy a entrar. Entonces, Claro. pero si llega y ve al portero, como decía usted, con una botellita de alcohol gel, tomando la temperatura, diciendo, oye, a ver, voy a quedarme acá porque de partida, la buena impresión, hay un cambio en ellos. Hay algo en ellos que no está afuera. Y es porque Dios está ejerciendo sobre nosotros y una manera de demostrarlo, yo creo, es siendo obediente, mi hermano. Amén. O sea, es verdad, qué buena impresión sería llevarse al que de partida hay un portero,
lo mejor, mire, esta misma también es una recomendación, o sea, el evitar que la mayoría de la gente toque un manillar, empuje la puerta, sino el portero es el único que abre y cierra la puerta. Buena recomendación también, hay que anotarla ahí. Lo otro es una buena impresión, el decir, veo una iglesia que se cuida y que me quiere cuidar también. Así es. De verdad, habrán estos hombres. También yo pienso, y es una realidad, y la Biblia también lo dice así, dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Así es, mi hermano. Y con respecto al argumento que hablábamos quizás de falta la fe, no todos tenemos el mismo nivel de fe. No todos tenemos el mismo nivel de fe. Hay algunos que son como el simplón y diciendo, no, yo tengo fe, a mí el Señor me cuida. Y gloria a Dios, si su fe los cuida, porque Dios está con ellos. Pero no todos tenemos ese mismo nivel de fe. Hay unos que decidimos tomar nuestras propias precauciones y no está mal porque la Biblia nos avala. Cuando aquí hablaba del prudente que tomaba precauciones y también hablaba del simplón que pagaba las consecuencias. Yo creo, sin ir más lejos, o sea, si yo me subo a una moto y lo recomendable es que yo me ponga un casco, quizás una chaqueta hecha para la moto que venga con refuerzo en los codos, quizás alguna rodillera, y si yo llego a tener un accidente, yo creo que el prudente quizás no me pase nada, en verdad. Quizás me caiga y me pare sobre la misma. Pero si yo ando sin un casco, si yo ando a exceso de velocidad, si yo ando con una polera de chorichala arriba de una moto, me convierto en un simplón y seguramente es que ese hombre te pague las consecuencias. Así es. O sea, yo no puedo andar por la vida, ando en la calle, ya sea como peatón o como conductor de algún vehículo, y me voy a pasar los semáforos en rojo diciendo voy a activar mi fe, que nada me va a pasar. Yo respeto a las autoridades que me dicen que si está en rojo, yo me debo detener y me debo poner en alto. Así que yo creo que esa misma ejemplo, esto es algo nuevo para nosotros, pero así como el ejemplo del semáforo ya es algo que se nos volvió natural, yo creo que ahora como algo nuevo, quizá no nos acostumbramos y quizá algunos puedan desafiar estas normas, pero como decía usted, debemos de ser un buen ejemplo. Debemos de contribuir a la sociedad, debemos de mostrar, debemos de pensar también de que quizás yo tengo mucha fe y por eso actúo de esta manera, pero también debo pensar que quizás mi hermana nuevita y no tiene fe, está recién entrando en esto del evangelio y no sabe qué es lo que es la fe incluso quizás. Tengo que pensar en ellos también. Y como también volviendo también, está todo conectado en verdad, está todo enlazado. Volviendo a que si yo quiero demostrar que yo amo a mi hermana, la voy a cuidar. Amén. La voy a cuidar como me tengo que cuidar yo mismo. Así la palabra nos enseña. Y de esa manera, como está muy bien argumentado, como te decía, en verdad. Debemos de demostrar el amor, debemos de demostrarnos hombres prudentes, ejemplares. Amén. Así es. Es importante eso, o sea, dar a demostrar que hay algo en nosotros que Dios puso, que Dios estableció y que Dios está haciendo. O sea, de partida estamos demostrando frutos dignos de arrepentimiento y tenemos que mostrar una actitud también de humildad, de sometimiento, de dejar de la altivez y dejar de también nosotros querer poco menos que provocar algo que después nosotros no vamos a poder controlar. O sea, imagínense, por no tomar una precaución que se enfermen 50 personas, no es algo que sea digno de hablar. O sea, esas 50 personas van a llegar a su hogar
y de ahí van a haber 4 más por cada uno, y esos 4, imagínense que esto es una cadena tremenda. Entonces, si podemos Exacto. nosotros frenar contagios, precaviendo el contacto, creo que es una muy buena forma de hablar de lo que profesamos, nuestro amor al prójimo. Así que, Amén. hermano, hemos visto cómo esta serie de preguntas, hemos tenido una conversación pero plena, yo creo que súper agradable. Espero también que los que estén viendo este video también hayan seguido la conversación, hayan visto cómo hablamos temas de contingencia, cómo hablamos temas de normativa, cómo vimos posiciones de la iglesia, cómo vimos consejos de manera a mejorar. Pero tristemente, mi hermano, hemos llegado al final de esta conversación, hemos llegado al final de este tema que era el post pandemia. Así que de verdad un agrado, una bendición poder compartir con usted. Un saludo grande y bendiciones para usted, para su familia, y esperamos que usted cierre esta conversación. Y si Amén. algo bueno les gustó, si algo bueno escucharon, es la gloria del Señor. Nosotros somos meramente instrumentos en sus manos. Amén. Es cierto, mi hermano. Bueno, si usted le ha sido útil esta información, si, si considera que es un tema importante, ayúdenos con la propagación del reino de Dios, compartiendo estos videos. Quizá exponga estos temas sobre la mesa de sus líderes, de sus pastores, porque son situaciones que yo creo que cada uno de los cristianos ha vivido o sabemos que nos tocará vivir. No estamos lejos de la realidad. Creo que hemos hablado con palabra de Dios para obtener el respaldo de parte de Dios. Tema importante ante algo que se viene. La palabra de Dios siempre hace la advertencia al pueblo de Dios que no se informaba, al pueblo de Dios, o que se le olvidaban ciertas cosas, ciertos puntos. Siempre la palabra hace esa advertencia, el no te olvides, el recuerda, el ten presente. Siempre la palabra de Dios no habla de estas cosas. El tomar precauciones, el ser el avisado. Y si día Dios no está hablando, y si día Dios no está avisando, y si día Dios no está diciendo toma precauciones, es para cumplir, no es para dejar pasar llevar. Así es que, como decía mi hermano, hemos llegado al final. Esperamos pronto traer un nuevo tema para poder exponer en esta mesa de diálogo que hemos tenido. Muy agradable este momento junto a usted, hermano Patricio. Amén, igualmente, hermano. Una bendición. Que nos ha acompañado en toda esta transmisión. Creo que ha sido el protagonista, en verdad. Porque no hemos hablado de nuestro consejo, sino hemos hablado acerca de la palabra de Dios. Amén, amén. No ha sido nuestra palabra, sino la palabra de Dios. A Él sea toda honra y gloria por lo que se ha hecho hasta aquí, y esperemos seguir adelante con este canal Cristo Vive, trayendo una nueva palabra aquí a esta mesa de diálogo a través de estas redes sociales. Nos despedimos con un abrazo a cada uno, al hermano Patricio, su familia, que Dios la bendiga, que Dios bendiga a cada pastor, que Dios bendiga a cada una de las personas que está viendo este canal, que nos sigue en estas transmisiones, que Dios le bendiga grandemente. Y a seguir informándonos y seguir preparándonos para que no seamos como aquellos hombres insensatos, como aquellos desapercibidos. Eso es lo que está haciendo Dios. Esa es la palabra. Nos está apercibiendo. Amén. Así que para que seamos apercibidos, sigamos preparándonos, sigamos buscándonos y tengamos oído presto a lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano Patricio, a cada uno. En el nombre de Jesús me despido.
Amén. Chao, chao, bendiciones. Bendiciones a todos.